Bueno, un excelente saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien. Y hoy vamos a continuar justamente con el tema de investigación que estamos trabajando y todo lo que se deriva justamente después de ese tema que viene. Vamos a hacer una recapitulación. Eh, Estamos hablando del tema, luego el problema, luego la pregunta, problema, la formulación del problema, ¿cierto? Y hablábamos justamente acerca de, bueno, ¿y ahora qué? O sea, es decir, ¿qué voy a investigar? ¿Cierto? Ya sabemos que tenemos un tema. Cuando hablamos del tema, pues hombre, ya hablábamos justamente de esas ideas de investigación, de dónde surgen, cuáles son esos puntos de inicio de ese tema que quiero investigar. Pero también hablamos del problema de investigación, ¿cierto? Entonces hablábamos de, bueno, sí, hay muchas cosas en el tema, luego puntualizamos en cuál va a ser ese eh, tema y ese problema que quiero comenzar a organizar esas ideas, quiero comenzar a disipar esas dudas y tengo pues mucha incertidumbre en el caso justamente acerca del ejercicio. Entonces, importante acá, espérame, voy a compartir pantalla, es entender muy bien que después de ese problema, o sea, el problema es seleccionar uno dentro de tantas cosas que pueden haber, dentro de tantos problemas que podemos tener justamente. Y ya después de haber seleccionado ese problema, pues tenemos que irnos a la pregunta problema, ¿cierto? Entonces, cuando seleccionamos el problema que es puntual, que estamos hablando de ese ejercicio, pues pasamos a la pregunta problema. Y cuando ya tenemos nuestra pregunta problema, es allí donde tenemos que decir, listo, eso es lo que quiero resolver, ¿cierto? Eso es lo que quiero hacer durante todo el desarrollo de mi ejercicio. Ya sé que justamente, pues, tenemos que organizar algo muy puntual, ¿cierto? Porque si quiero resolver esta pregunta, pues debo hacer algo para responderla. Entonces es ahí donde llega nuestra sección de hoy, ¿cierto? Que se llama objetivos. Cuando hablamos de los objetivos, tenemos que entender que en un proyecto tenemos que colocarnos objetivos. Y justamente un objetivo es un fin concreto, ¿cierto? Es algo que quiero alcanzar, que quiero lograr llegar hasta allá. Y cuando entiendo qué es un objetivo, ¿cierto? Justamente hablamos de esos fines que tengo de manera certera, de manera concreta, que se puedan medir y que permiten alcanzar algo, ¿cierto? Y es ahí donde les pregunto, bueno, ¿cuál es el objetivo que ustedes tienen para este año como personas? No, profesor, es que yo quiero ser mejor deportista. Ingeniero, es que quiero tener libertad financiera, quiero viajar, quiero trabajar fuertemente o quiero compartir más con mi familia porque siento que la he dejado de lado. Y comenzamos a ver, ¿cierto? ¿Cuál es ese fin que quiero lograr? Entonces, lo primero es entender que un objetivo, ¿cierto? Es un fin medible que permito perseguir para alcanzarlo, para lograrlo, ¿cierto? Y de alguna u otra manera, cuando hablamos de un objetivo, es un punto de referencia en el camino, ¿cierto? Me permite entender, oiga, ¿qué debería hacer para lograr? Y resulta y pasa que cuando hablamos de objetivos en un proyecto, tenemos que ligarlos a la pregunta de investigación o a la pregunta que me formulo. ¿Cuál es ese problema? Entonces, cuando ya tengo un problema, me hago una sola pregunta, ¿cierto? En un proyecto de investigación, me hago una sola pregunta y resulta y pasa que de ahí, pues tengo que trazarme un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Darle solución a esa pregunta, darle claridad a la pregunta. Ahora, eso es lo único que me debo enfocar en mi proyecto. Es decir, puedo ponerme miles de objetivos, pero mi objetivo debe ir
justamente relacionado con poder alcanzar, ¿cierto? Alcanzar la claritud o esclarecer esa pregunta que yo tengo ya definida. Eso es un objetivo. Y ese objetivo es el que tengo que trazarme justamente y comenzar a hacer todo lo posible para alcanzar, ¿cierto? Entonces, a diferencia de las metas son fines, ¿cierto? Generales a largo plazo, ¿sí? A los que se quiere llegar, o sea, es como el punto allá, el destino. Pero el objetivo o los objetivos son esos pasos tangibles, medibles, ¿cierto? Que puedo hacer para alcanzar esa meta, ¿cierto? Son esos marcadores, son esos, oiga, ¿qué voy a alcanzar? Entonces, justamente debo entender que un objetivo me permite tener claridad de cómo alcanzar un fin específico, ¿cierto? Un fin deseado. La meta es simplemente a dónde quiero llegar, o sea, es el punto final. Entonces, cuando yo entiendo que es un objetivo, ¿cierto? Comenzamos a entender que hay dos tipos de objetivo, ¿cierto? El objetivo general, ¿cierto? Que un objetivo general es esa meta global que yo tengo. Resulta y pasa que mi meta global está sumamente relacionada con la pregunta problema. O sea, es decir, es mi pregunta problema, mi meta, ¿cierto? Es la pregunta problema lo que debo comenzar a disipar esa duda. O sea, la pregunta problema me plantea y es concreta y me dice, oiga, ¿cómo puedo mejorar este aspecto? ¿Cómo puedo solucionar? ¿Cuál es la causa de ese fenómeno? ¿Cierto? Y me la pregunto es porque no lo sé. O sea, es decir, yo no tengo la respuesta. En el momento que estoy formulando mi proyecto, en la propuesta, yo no tengo ni idea de qué puede ocurrir, de cuál va a ser la respuesta a dicha pregunta. Y como no lo sé, pues tengo que trabajar para disipar esas dudas, para poder responder esa pregunta, positiva o negativamente, porque cuando nos planteamos una pregunta, nosotros ya tenemos una hipótesis, pero esa hipótesis tenemos que comenzar a trabajar para saber si es la acepto o la rechazo. ¿Listo? Entonces, el objetivo general debe estar relacionado con esa pregunta problema, y eso es lo que llamamos en investigación coherencia y pertinencia del objetivo general. ¿Tiene coherencia la investigación? ¿Qué es coherencia la investigación? Oiga, yo dije que había un problema, ¿cierto? El problema es que se disminuyeron las ventas. Yo me hice una pregunta, ¿por qué disminuyeron las ventas? Pues mi objetivo general tiene que estar relacionado con buscar esa respuesta. O sea, no puede ser otro que buscar responder por qué disminuyeron las ventas. Mi objetivo general es esa, ese principio que yo busco resolver de manera global. Es la parte principal del proyecto. Es una acción. Porque cuando nosotros nos ponemos un objetivo, es porque vamos a hacer algo. ¿Qué quiere decir eso de hacer algo? Que vamos a hacer o a desarrollar una acción que tiene un propósito final deseado, ¿cierto? Y es una declaración que hago, única, clara, concisa, debe permitirse medir, ¿cierto? Lo que tengo. Entonces, justamente cuando hablo de un objetivo general, tengo que entender, oiga, estoy declarando que voy a realizar algo, ¿cierto? Algo que voy a abarcar el propósito global de mi proyecto y quiero lograr esto. Ese es mi objetivo general. Entonces,
todo proyecto, y pilas acá, tiene solo un objetivo general. ¿Cuántos objetivos general tiene un proyecto? Uno, uno solo. No podemos tener diferentes objetivos generales, ¿no? Uno general, que me abarca globalmente todo el proyecto. ¿Qué es lo que busca el proyecto? Esto. ¿Qué es lo que quiere? Esto. El objetivo general. ¿Listo? Entonces, solamente tienen un único objetivo general. ¿Listo? Y es esa brújula. Oiga, ¿para dónde vamos? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué es lo que debo hacer? Lograr el objetivo general. Por eso es que ponernos objetivos dentro de la empresa es sumamente importante. Y en la vida también. Si nosotros no tenemos objetivos, no sabemos para dónde vamos. Y si no sabemos para dónde vamos, ¿qué pasa? Cualquier bus no sirve. Ustedes salen a la calle y usted dice, oiga, voy para Girón, voy para Bogotá, voy para Cartagena. Y si ustedes saben para dónde van, dicen, ay, juepucha, ese bus que está allá, ese no me sirve. No, no, porque yo voy para Cartagena. ¿Cómo me voy a ir en el bus que va para Bogotá? O sea, si Cartagena está al norte de Colombia y Bogotá está hacia el centro, hacia el sur, pues ¿cómo me voy a ir hacia el otro lado? No, 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 no. No me subo ahí. Lo mismo pasa con los objetivos. Mi objetivo general es claro, tiene que ser claro, conciso, medible. Tengo que saber cuándo lo logré y cuándo no lo logré. Y debo permitirme entender para dónde voy. Esa es mi brújula. Oiga, voy bien, así porque es que estoy resolviendo la pregunta problema con ese objetivo general. ¿Listo? Entonces es esa brújula y está sumamente relacionada, o sea, es decir, estrechamente relacionada, está ahí en la relación con la pregunta problema, porque la pregunta problema es la que tengo que solucionar. O sea, yo me formulo una pregunta es para solucionarla. Entonces, con base en ello, pues me planteo un objetivo general. ¿Listo? Dentro de los objetivos de investigación, ¿cierto? Algo que dice acá la diapositiva es un aspecto definitivo de todo el proceso, ¿cierto? De investigación. Y me permite entender el rumbo que va a tomar la investigación. Recuerden, la brújula. O sea, el objetivo es ese propósito del estudio. ¿Qué es el estudio? Cuando ya ese proyecto se pone en marcha. Entonces, mi objetivo o mis objetivos son esos propósitos que tengo del estudio. Recuerden, objetivo general solo uno. Solamente que acá dice objetivos, ya les voy a contar de otros. Y justamente lo que manifiestan esos objetivos es lo que se desea alcanzar. ¿Listo? O sea, todo el desarrollo de ese trabajo y de ese proyecto, ya cuando se ponga en marcha, va a ser relacionado con cumplir mis objetivos, que hay objetivo general y hay algo que se llama objetivos específicos. ¿Listo? Entonces recuerden que mi trabajo, punto, o sea, acaba cuando logro el objetivo. Ay, logró más, bien, felicitaciones. Pero aquí solamente necesitamos que logre el objetivo general. Si hizo de más, bueno, excelente, dio una milla extra. Pero con que cumpla el objetivo general, vamos bien y vamos súper bien. ¿Listo? Debe ser claro y preciso. Eso es una característica de todos los objetivos. Debe ser preciso, debe ser claro, debe ser medible. ¿Qué quiere decir que sea medible, que sea preciso? Oiga, que uno no se confunda. Ejemplo, y acá es donde las ambigüedades deben quedar vetadas. Nah, no van las ambigüedades. ¿Qué es ser ambiguo? ¿Alguien sabe qué es ser ambiguo? Para que se pregunten qué es ser ambiguo, ¿cierto? Cuando estamos hablando de ambiguo, es que puede tomar varias interpretaciones, ¿cierto? Pero no define específicamente lo que quiere, o sea, es un doble sentido, ¿sí? Es un doble sentido, que creo que esa expresión sí la he escuchado. Los objetivos no pueden tener doble sentido, no pueden ser ambiguos, deben ser claros, es decir, deben ser medibles, deben ser precisos, deben ser concretos. Yo no puedo poner un objetivo simplemente como en 2026
quiero mejorar. Bueno, ¿mejorar qué? Su salud, sus notas, su vida social. ¿Qué quiere mejorar? No, profesor, es que en el 2026 quiero bajar de peso. Bueno, bajo 0,005 gramos, ya bajó. ¿Lo logró? Esos objetivos me deben permitir a mí, ¿cierto? Medir claramente lo que quiero. No puede ser ambiguo. Entonces, cuando hablamos de que un objetivo es ambiguo, es porque no se entiende muy bien. Es porque puede tomar dos connotaciones distintas, ¿sí? Entonces, importante que ese objetivo sea claro, que sea preciso. Tiene que ser claro y tiene que ser preciso y no debe haber ningún tipo de confusión, que cuando alguien lo lea del equipo entiendan qué es lo que quiero y cuándo lo quiero lograr. Eso es. ¿Listo? Ahora, cuando ya aplico y ya dejo definidos los objetivos, no se puede ya, o podríamos hablar de, oiga, es que resulta y pasa que estábamos pensando en embellecer la ciudad. Bueno, pero embellecer es muy ambiguo. Bueno, desarrollar un proyecto que permita embellecer la ciudad mediante la pavimentación, pintado de fachadas y sembrado de árboles. Ah, bueno, ya queda un poquito más específico, ¿cierto? Más concreto ese objetivo. Y resulta y pasa que después lo cambiamos. No, 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 no pavimentemos, es que no hay presupuesto. Eso no se puede. O sea, es decir, no se puede modificar, ¿cierto? ¿Qué ocurre? En algunas ocasiones toca, ¿sí? O sea, por el tiempo, X o Y razón, pero no es lo más usual ni tampoco es lo mejor en el tema de investigación. Bueno, ¿cómo se redactan y se definen los objetivos? Entonces, lo primero es entender que un objetivo es una acción, es algo que se desea lograr. Entonces, ¿cómo, entendiendo eso, debo entender que, oiga, si es una acción, pues, ¿qué tipo de, cierto, de expresión o palabra me precisa una acción? Un verbo. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué es un verbo? Es una palabra, ¿cierto? Que expresa acciones, estados, que expresa existencia de algo, ¿cierto? Que tiene que ver con el núcleo de la oración. Entonces, justamente en esa categoría léxica que tiene un verbo, expresamos una acción. Entonces, primera característica, bueno, segunda del todos los objetivos, debe iniciar con un verbo. Pero ese verbo debe estar en infinitivo. ¿Listo? Ese verbo debe iniciar en infinitivo, porque no se necesita definir quién o cuándo se realiza la acción. Solamente lo que nos interesa es la acción en sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Sin conjugarse. O sea, el verbo no indica persona, no indica número, no indica un modo ni tiempo verbal que a futuro, no. Porque, ¿qué pasa? Ahorita que estamos en la propuesta, decimos, oiga, ese verbo va a estar a futuro porque es lo que esperamos, ¿cierto? Desarrollar. Pero cuando ya lo estemos desarrollando, sería en presente. Y cuando ya lo hemos desarrollado, o sea, finalizamos el proyecto, debería ser en pasado. Entonces, no, en infinitivo. ¿Listo?
Eso es algo importante. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? Todos aquellos verbos que terminan en ar, er o en ir. Si encuentran en or o en ur, me los presentan. ¿Listo? Ese es el verbo y el tipo de verbo con el que inicia un objetivo. Verbos en infinitivo. Ahora, les presento algo, profe, pero ¿cómo saber cuál es el verbo idóneo? Bueno, pues resulta y pasa que ahí sí depende. Digamos que aquí va en la experiencia del formulador de proyectos, elegir buenos verbos, verbos apropiados. No es que un verbo sea mejor que otro, no, es que los verbos dicen cosas. ¿Y dicen qué cosas? La acción que usted va a realizar. Por eso es tan importante saberlo elegir. Y pilas ahí porque es que un objetivo es el compromiso, es lo que estoy firmando acerca de lo que voy a hacer. Es ese negocio, es cuando cierro ese negocio y digo, listo. Entonces, ¿qué pasa si ustedes se comprometen, cierto? Si ustedes se comprometen con crear, pues tienen que crear. Si ustedes se comprometen con correr, pues tienen que correr. Ustedes no pueden caminar cuando dijeron que iban a correr. Si ustedes dicen, no, es que vamos a gatear, pues no camine, gatee, porque van a gatear. O sea, entonces es el compromiso que ustedes van a cumplir. ¿Listo? Entonces, justamente hay verbos que no son tan apropiados porque son ambiguos, porque no son medibles, porque yo no puedo garantizar que lo voy a hacer. Hay verbos que son difíciles de elegir y que no debería hacerlo. Entonces, por ejemplo, capacitar, cambiar, motivar, enseñar, mejorar. Son acciones difíciles de comprobar en un proyecto. Y ya les voy a contar por qué. Por ejemplo, hubo una empresa que asesoramos, ¿sí? Y esta empresa se encargaba de enseñar todo el tema de riesgos en las alturas. Hasta ahí, nada raro. Resulta y pasa que uno de los personajes que estaba en ese curso, bueno, las empresas, ¿cierto? Una empresa que pintaba fachadas en Bucaramanga, pintaba fachadas, contrataba gente y tenía que irse por edificios, arriba, abajo, ¿cierto? Pues con todos los andamios o con todos los aparatos necesarios. Y en una de esas pintadas, un muchacho se cayó y falleció. ¿Qué ocurre? La empresa dijo, venga, pero ¿cómo así? O sea, espere, yo estoy invirtiendo en la formación de mi equipo de trabajo y yo le pedí a la empresa que capacita en riesgos que demostrara los riesgos a mi equipo. Oiga, porque si ellos dijeron que iban a hacer X cosa, hoy por hoy falleció esta persona? Y la demandó. Porque en la propuesta que esta empresa le había pasado a esta otra, o sea, la empresa que capacitaba en riesgos le pasó una propuesta a una cotización, una propuesta a la empresa que pintaba fachadas y en esta propuesta decía capacitar al equipo. ¿Cómo garantizo que tú sí quedaste capacitado? No, profe, por un parcial, puede hacer copia. Por un parcial, suerte. A, B, C, D, la D porque D es de Dios. O B porque me va a quedar bien. O sea, un parcial no define que quedaste bien capacitado, ¿cierto? Entonces, pilas con esos objetivos, porque ese es un caso de la vida real y es un tema que tú no puedes garantizar. Entonces, mire, con los verbos hay que ser prudentes. Y es porque esas acciones casi nunca logran durante el progreso de la investigación. Es que es muy difícil que ustedes digan que van a cambiar a alguien.
¿cierto? O que van a motivar a alguien. Oiga, es que yo le voy a vender a usted un proceso donde voy a motivar a sus colaboradores. Oiga, y si de aquí a mañana, o al otro día, esa persona se le enferma la mamá, sale a la calle, lo mismo un carro, se le roban la moto, se le daña el celular. ¿Usted creen que esa persona va a llegar motivada a trabajar? Y son variables externas. ¿Ustedes cómo van a garantizar que esa persona quedó motivada? Es muy difícil. ¿Listo? Por ejemplo, un evaluar. Tuve un caso de mi segunda tesis que dirigí, y no se me olvida, en donde la chica era un caso de pregrado, de administración de empresas. Ella dijo, oiga, profe, es que a mí me encantan las finanzas y me encanta enseñar. Cuando yo llegué, digamos que a mí me asignaron ese tema. Entonces era algo así como evaluar los resultados de la implementación de una herramienta financiera. Pues ella se puso ese objetivo, que es un objetivo grande, y el comité lo aceptó. Oiga, listo, señorita, aprobado. Entonces, profe, listo. Venga, ¿usted sabe qué implica lo que acaba de decir? No, profe, ¿cuál es el objetivo uno? El objetivo específico uno. Profe, es revisar el estado, el diagnóstico de ese colegio en educación financiera. Listo, vaya, aplique un instrumento que le permita medir cómo está. Le tocó construir el instrumento, ir a aplicarlo, a ver cómo estaban. Efectivamente, los pelados no tenían un manejo de educación financiera que le tocó hacer. Oiga, pues bien. O sea, bien por ella porque digamos que cuando algo está muy abajo, pues subirle un poquito, pues está bien. Entonces ella dijo, no, profe, mire, bien, listo. Ahora desarrolla el instrumento. O sea, es decir, ese proceso de cómo vas a educar y formar a esos estudiantes. Entonces ella hizo toda una ruta, un documento, un esquema de cómo enseñar educación financiera de forma no aburrida, que ahí la pedagogía también implicaba otro tema fuerte, que le tocó estudiar porque ya le habían aprobado esto. Listo, ¿cómo te fue? No, pues bien, ya listo, ya terminé la tesis. No, la tesis se termina cuando tú evalúes cómo lo fue. Entonces le tocó ir a implementar esa herramienta, o sea, es decir, ese instrumento de educación financiera. Ya le tocó aplicarlo, los juegos, los videos, las clases, hacerlo. Listo, profe. Usted dijo que iba a evaluar cómo era el impacto de ese tema. O sea, es decir, si sirvió o no sirvió. Aplique otra vez como un tipo quest, tipo test, perdón, tipo quiz, para ver cómo les fue, si de verdad aprendieron algo o no. Resulta y pasa que sí, aprendieron. Y ella también aprendió que un verbo y un objetivo es un compromiso. Entonces, pilas porque justamente eso implica dedicarles tiempo. Cuando ustedes dicen, es que voy a mejorar el clima laboral, mejórelo. Listo, yo lo pruebo, mejórelo. ¿Cómo mejora usted el clima laboral? Oiga, subiendo el salario, ¿usted va a pagar el extra de toda la nómina? No, profe, pero ¿cómo así? Como ingeniero, yo cómo voy a hacer eso? Me está diciendo que va a mejorar el clima laboral y las personas en el clima laboral, para mejorarlo, exigen un mejor salario. Profe, pero es que ¿cómo? ¿Para qué se pone a decir que va a ser una mejora? Digan que va a ser una estrategia, una estrategia. ¿Cómo digo eso? Diseñar una estrategia. Oiga, yo cumplo con dejarle la estrategia aquí planteada. Usted verá, señora empresa, si usted lo hace. Con el tema de la capacitación, desarrollar un ciclo de capacitaciones. Punto. O sea, yo le voy a decir a usted que ellos tienen que hacer un ciclo de capacitaciones. Ellos tienen que cumplir. ¿Cómo garantizo y cómo mido eso? Con asistencias, ¿cierto? Con firmas, con quizzes. Con eso le digo, mire, vinieron a 8 de las 8 sesiones o vinieron a 6 de las 8. Yo no me voy a poner a decir que están capacitados. No me comprometo a eso. Lo mismo en el otro caso. O sea, es decir, yo no puedo decir que voy a mejorar el clima laboral. Por favor, o sea, lo que puedo decir es que diseñe una estrategia. ¿Cuál es mi compromiso? Entregar, mire, usted debe hacer esto, esto, esto y esto. Ahí se lo dejo, tome, se lo regalo, se lo dejo ahí. Chao, o no, no lo regalo o se lo vendo. Le pudieron haber pagado por algo así.
Entonces, yo no voy a decir que para mejorar el clima laboral tengo que comprar una silla ergonómica, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, usted no tiene que mejorar el clima laboral. ¿Listo? Y por eso, pilas con los verbos que eligen. ¿De dónde salen esos verbos? Entonces, ay, perdón. Ay, de algo que se llama taxonomía de Bloom. Bloom se escribe con doble O y M. Bloom. Bloom. La taxonomía de Bloom es este cuadrito que ustedes están viendo acá. Y estos cuadritos implican que hay procesos cognitivos de orden inferior y que van de inferior a superior. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es cognitivo? Oiga, cognitivamente, o sea, es decir, ¿qué tanta materia gris debo quemar para lograr ese objetivo? Hombre, ¿qué es recordar? Oiga, recuerdo cómo se llama. ¿Qué es comprender? Ah, recuerdo que se llama Carlos y es mi papá, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué es aplicar? Que lo respeto, ¿cierto? Analizo, ¿qué es analizar? Oiga, que comprendo cómo es su forma de ser. O sea, que interpreto cómo esas acciones, ¿cierto? Que yo sé que cuando estaba de niño, iba a comprar algo a la tienda porque me mandaban a hacer un mandado, como dicen por ahí. Y mi papá, yo le decía, papá, sobraron 500 pesos, cójalos, mijo. O sea, yo sé que mi papá no es efusivo, analizo y me dijo, ay, y eso para mí es súper tierno. Listo, eso es analizar. Evaluar es cuando ya doy un juicio de valor, oiga, esto que hizo era bueno o esto es malo. Y por último, crear. Cuando yo digo crear, ese es uno de los más complejos. O sea, crear es uno de los más complejos, por eso está en el orden superior final. Entonces, fíjate acá porque hay verbos, ¿cierto? Que son más fáciles que otros, ¿cierto? Por ejemplo, un descubrir o un diseñar es un verbo, oiga, que ya tiene nivel. No quiere decir que no lo puedan utilizar, utilícenlo. Diseñen estrategias. Diseñar la estrategia financiera para optimizar los recursos. Ejemplo, ahí está incompleto ese verbo, pero vamos bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cierto? Debo elegir el verbo apropiado para mi objetivo. Profe, no me sé sino correr, caminar, sonreír. Bueno, busquen la taxonomía de Bloom. Mira, acá están esos verbos, ¿cierto? Y los resultados. Si yo digo acciones, resultados, describir, definición. O sea, ¿cuál es el resultado cuando yo digo que me voy a comprometer a describir, a definir una definición? ¿Listo? Entonces, y pues digamos en las preguntas, ¿cómo se podría o de qué preguntas se derivaría ese tipo de verbo para los objetivos? Ahora, ¿qué es importante? ¿Cómo construyo un objetivo? Entonces le voy a dar la carreta primero y es, hombre, no se pongan a echar carreta. No es necesario crearle un preámbulo de acuerdo a la necesidad de la empresa. No, nada. Un objetivo inicia por un verbo, va al grano. Punto. Concretamente, un objetivo no pasa de los 3 renglones. Debe ir al grano, ¿cierto? No es necesario agregar frases previas al objetivo, ¿cierto? Por ejemplo, acá, debido a que las empresas del sector de las artes gráficas atraviesan una situación económica difícil, en este estudio se pretende no, nada, hacer un análisis de la situación actual del sector de las artes gráficas en la ciudad de Bucaramanga. Punto. Al grano. No tengo que meterle, digamos, disfraces o no tengo que ponerme a inventar cosas que no son necesarias. Al grano, el objetivo no lleva un preámbulo, no lo lleva, no es necesario. Y si lo ponen, está mal. Todo objetivo inicia por un verbo, punto. ¿En qué? En infinitivo. ¿Listo? Entonces, aquí era lo que les decía de pilas con el verbo que eligen. Y pues acá justamente muestra ahora o nos adentramos en el mundo de cuáles son los tipos de objetivos. Entonces, cuando hablamos de objetivos en general, los dos pretenden lograr algo o realizar
una acción, perdón, pretenden realizar una acción. ¿Qué es lo que quiero lograr? Resolver mi pregunta problema, pero me lo planteo así, buscando resolver la pregunta problema. ¿Listo? El objetivo general tiene que ver, y pilas acá, con el título y el problema de investigación. ¿Listo? Y los específicos me permiten conducir al objetivo general. Entonces, debe justamente eh, entender, ¿cierto? Pilas con los verbos, nuevamente, y entender que los objetivos específicos me permitirán lograr el objetivo general. Entonces, acá hay un ejemplo. Si un estudiante coloca en uno de sus objetivos mejorar condiciones ambientales de la empresa para generar un mejor entorno laboral, oiga, ese objetivo, ¿cierto? Implica realizar un diagnóstico de las condiciones ambientales, identificar dónde es necesario mejorar y proponer las estrategias, ¿cierto? Pero pilas con este objetivo, porque dice mejorar las condiciones, tiene que ejecutarlo, ¿cierto? Tiene que ejecutarlo. Entonces, mire, porque dice esta última parte, ¿qué es esto? Mejorar las condiciones, considera implementar las estrategias y casi nunca aplica el estudiante. Él solo busca proponer las estrategias y hasta ahí llega su trabajo. O proponer o diseñar, pero mejorar es muy difícil. Otro por acá, disminuir el nivel de estrés. Hombre, disminuir el nivel de estrés. O sea, eso no es un tema de un solo día. Eso es un programa que implica tiempo, plata, ¿cierto? Pues el estudiante que se va a comprometer con el, oye, profe, voy a disminuir el nivel de estrés. Y cuando va a aplicar la herramienta de evaluación, resulta y pasa que todo el mundo está estresado porque no han pagado. ¿Cómo va a garantizar que disminuyó el nivel de estrés? Es poco realizable, o sea, es muy difícil de alcanzar ese objetivo. Ese objetivo no debería realizarse. ¿Listo? Ahora, el objetivo general, ¿cierto? O todo proyecto necesita plantearse dos niveles. El objetivo general, que es el macro, y los objetivos específicos, que justamente desprenden del general. El objetivo general busca reflejar la esencia, ¿cierto? De la pregunta problema y de ese tema que está expresada en el título de investigación. Ya vamos a ver por qué se relaciona tanto con el título. Pero los objetivos específicos es cuando cojo ese objetivo general y lo fracciono. Pum, 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 lo destruyo. Ese es mi objetivo, mis objetivos específicos. O sea, ese objetivo específico son como esos esos pasos, ¿cierto? Que están diseñados para poder alcanzar el general. Oiga, primero tiene que hacer esto, luego esto, luego esto. Entonces, ese objetivo general, acá hay un ejemplo, ¿cierto? El título es Actitud de los directivos nacionales respecto a la innovación y la creatividad en sus empresas. El objetivo general, analizar la actitud de los directivos nacionales de la industria manufacturera respecto a la innovación y la creatividad de sus empresas. Elaborar un marco teórico, ese sería el objetivo general 1, sobre la actitud de los directivos. Oiga, ¿qué hay en la teoría? ¿Qué dice la teoría en cuanto a la actitud de los directivos de la empresa respecto a la innovación y la creatividad, ¿cierto? En las organizaciones productivas. Segundo, diseñar un instrumento de medición de aptitudes, o sea, primero lo diseño. Y luego identificar la actitud de los gerentes, pues tengo que aplicarlo para poder saber qué es lo que está pasando en esas 100 empresas más grandes del país. Y por último, analizar los resultados. Es una secuencia lógica. Cuando hablo de objetivos específicos, perdón, cuando hablo de objetivos específicos, tengo que entender que hay unas características y esos objetivos específicos tienen una secuencia lógica. Espérenme un segundo que les quiero mostrar, ¿cierto? Una secuencia lógica. ¿Qué es una secuencia lógica? Y esa es mi segunda característica de los objetivos específicos, que sí o sí deben ser secuenciales. Debo hacer uno para poder pasar al dos y debo hacer el dos para poder pasar al tres. Digamos que en la vida sería algo así como primero tiene que saber caminar bien para poder correr. No es necesario gatear, pero sí necesito aprender a caminar para poder
correr. Usted no sale corriendo así de una vez, no, primero camina y ya luego le mete velocidad. Lo mismo pasa acá. El objetivo 1 debe permitir lograrse y con eso tener la base para pasar al 2 y del 2 al 3 y del 3 al 4. Profe, ¿cuántos objetivos específicos tiene una investigación? Depende. Mínimo 2. En la vida real, mínimo 2. O sea, en la vida real cojo ese objetivo general y lo parto mínimo en 2 y sale. Pero, en la clase, mínimo 3. Es más un tema como de academia. Pero en la vida real, mínimo dos objetivos. ¿Cuántos objetivos? Mínimo 2. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5. ¿De qué depende? Del alcance del proyecto. Oiga, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Necesito 2, 3 o 4? ¿Listo? Entonces, características de los objetivos específicos. Bueno, también vale, digamos que como lo hablé a nivel macro, hombre, todos los objetivos específicos, todos inician por verbos también. Todos los objetivos, mejor dicho, en general, en ventas, en temas comerciales, en temas directivos, todos los objetivos inician por verbo, todos, en la vida. No hagan el oso. Todo profesional debe saber que un objetivo inicia por verbo, punto, no tiene un preámbulo, punto, inicia por verbo. Características son secuenciales. Primero va el 1, luego va el 2. No es que, primero hago lo del final y luego me devuelvo. No. El objetivo 1 tiene que tener una idea de por qué es el primero, el objetivo 2, igual, el 3, el 4 y así, etc. ¿Cuántos? Mínimo 2, máximo los que necesite. Ahora, ¿cómo sé hasta dónde ir? Justamente algo que se llama principio de completitud. ¿Qué es eso? Que con esos objetivos que me planteo, con esos objetivos específicos que me planteo, puedo alcanzar el objetivo general. Con esos objetivos que me planteo, puedo alcanzar el objetivo general. Entonces, por ejemplo, un objetivo general podría ser algo así como desarrollar o generar un hábito saludable en mi vida durante el 2026. Ejemplo. Mi objetivo general mi objetivo general es ese, desarrollar un hábito saludable durante el 2026. Mi objetivo específico, hombre, pues lo primero es comer balanceado. Entonces, desarrollar o diseñar una dieta o llevar una dieta balanceada. Recuerden que dieta no es dejar de comer, sino es como lo que uno come. Una dieta balanceada y saludable durante el día. Ejemplo. Ese es el 1, ¿cierto? Pero ya, o sea, solamente comiendo bien es algo saludable. No, venga, falta hacer ejercicio. Desarrollar un sistema o llevar a cabo una serie de ejercicio al menos 4 veces por semana, ¿cierto? Y ya, no, pues dicen los médicos que algo que hay que hacer es dormir bien. Entonces, diseñar o implementar hábitos de sueño, sí, ta. Entonces, los objetivos me permiten alcanzar el general y deben ser secuenciales, mínimo 2, máximo los que necesite. ¿Listo? Ahora, no se redactan en viñetas, se redactan con número. Todo objetivo se redacta con número. Objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. ¿Listo? Eso es en general acerca de las características. Es que lo puse muy abajo, perdón. Listo. ¿Cómo se construye un objetivo general? Porque pues esto es lo que es importante, ¿cierto? Y vamos a partir de la pregunta problema. Por eso la pregunta problema yo le decía, chicos, es lo más importante de mi proyecto, porque es lo que pretendo resolver. Entonces, digamos que hay una empresa que se llama Laika, una empresa que es como un Rappi, pero solamente no es para mascotas, es para dueños de mascotas. Las mascotas no utilizan la app. Y Laika vende productos para mascotas. Entonces, ¿qué es importante acá? ¿Qué es importante acá? Laika tuvo un problema, que lo mencionaba ahorita, disminución de consumo de usuarios que tienen perros
perdón, disminución de ventas. Listo. Hombre, recordemos que la pregunta problema pues tiene una estructura. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? O sea, arranca con el interrogante. Luego viene el problema. ¿Cuál es el impacto de la disminución del consumo de usuarios? ¿Ven? Que tienen, y acá viene la segmentación, perros, cachorros de raza pequeña en el área metropolitana de Bucaramanga de la plataforma Like. ¿Listo? Esa es mi segmentación. No es que las personas que tengan perros de raza pequeña, no. Perros, pero que sean cachorros. ¿Listo? De raza pequeña, o sea, pincher, pero cachorritos. Ejemplo. En el área metropolitana de Bucaramanga, no es a nivel Colombia o a nivel mundial, no, en Bucaramanga. Y que tengan que estén en la plataforma laica. O sea, es decir, a mí no me interesa un vecino que tiene perrito pincher, que tiene 2 meses y que va y compra su comida en la veterinaria. No me interesa que estén en laica. Esa es la segmentación. Esa es mi pregunta problema. ¿Cómo construye el objetivo general de esa investigación que pretende saber cuál es ese impacto de la disminución del consumo de usuarios que tienen perros cachorros de raza pequeña en el AMB de la plataforma laica? Esa es mi pregunta. ¿Cómo o sea, es decir, cómo la soluciono? Entonces, primero que todo, copio y pego la pregunta problema. O sea, es decir, la tengo arriba, dice pregunta problema, la bajo y le pongo pregunta problema. O sea, ya no le voy a poner objetivo general, porque vamos a construir el objetivo general. La copio. Listo. ¿Qué hago? Elimino los signos de pregunta. Miren, hay una rayita que creo que se ve. Se van los signos de pregunta porque ya no es una pregunta, ahora va a ser un objetivo. Tercero, esa palabra, que era el interrogante, la reemplazo por un verbo en infinitivo. ¿Listo? Profe, ¿de dónde saco eso? Voy a ponerlo por acá, perdón. De los verbos salen de la taxonomía de Bloom. ¿Listo? Y quedaría algo de ese estilo. Determinar es el impacto de la disminución del consumo de usuarios que tienen perros cachorros de raza pequeña en el AMB de la plataforma laica. Hasta ahí medianamente se ha construido. Profe, pero eso suena como raro. Determinar es el impacto. Conecto. No escriban como indios. Determinar el impacto de la disminución del consumo de usuarios. Elimino es. Algunas veces nos van a hacer falta palabras. Busco la palabra apropiada. Algunas veces nos toca reformularlo totalmente. Bueno, reformúlenlo. Pero generalmente cuando ya tengo una pregunta bien construida, check por ese lado. Entonces, el objetivo general se construye de esta forma. Copio y pego la pregunta problema, elimino los signos de pregunta, selecciono el verbo. Mire, aquí es donde, digamos, lo más complicado es seleccionar el verbo. Bueno, perdón, lo más retador es seleccionar el verbo. O sea, aquí es donde gastamos un poco de neuronas. O sea, aquí es donde las ejercitamos, porque el verbo debe ser apropiado. Sí, que ya los hablamos. Y por último, conecto. O sea, es decir, que esa pregunta pues venía de ser una pregunta, cambió ahora su connotación a ser un objetivo. Tiene que conectar, entonces elimino la palabra que sobra. Y ya con eso entregamos. Ahora, nuevamente, ¿qué pasa? Viene el título. Después del objetivo general viene el título, porque ¿qué es un título? ¿Cierto? Es el nombre. ¿Qué es un título? Es el nombre. Cuando yo hablo de un título, es el nombre. Nuevamente, me encanta repetirlo porque es eso que va arriba, es lo primero que leen. Profe, ¿por qué lo construyo acá? Porque el título debe estar relacionado con lo que es. Hay, justamente cuando hablamos de sustantivos, ¿cierto? Hablamos de qué es un sustantivo. Hombre, es una palabra que permite identificar un sujeto. Sí, o sea, que le da unas características. Y hay sustantivos propios y sustantivos comunes. El sustantivo común es ciudad, un sustantivo propio sería Bucaramanga.
Sustantivo común, hombre. Sustantivo propio, Hernando. Sustantivo común, mujer. Sustantivo propio, Clara. O sea, es decir, el sustantivo es el nombre o cómo defino un sujeto. Ahora, el sustantivo común sería propuesta o anteproyecto, que es lo que estamos construyendo, o proyecto. ¿Cuál sería el sustantivo propio de ese proyecto? Pues el nombre de ese proyecto. ¿Cuál es el nombre del proyecto? Profe. Bueno, entonces acá viene una diferencia. Esto no es literatura, esto es investigación, esto es un proyecto. El proyecto debe ser claro, debe ser atractivo, resume lo que se va a hablar y el propósito del estudio. ¿Cuál es el propósito del estudio? El objetivo general. El propósito de mi estudio es el objetivo general. Entonces, si debo tener en cuenta el objetivo general, hay algunos autores que difieren un poco de esto. A mí me encantan los que le aportan y están de acuerdo con esto y opté por esa metodología porque me permite entender la relación que tiene lo que voy a hacer, que es el propósito, que es el objetivo general, con cómo se llama el documento. ¿Va a ser largo? Sí. ¿Extenso? Sí. ¿Cómo hago? Hombre, pues simplemente, ¿cierto? Copio y pego el objetivo general. Determinar el impacto de la disminución del consumo de usuarios que tiene. Ese es el objetivo. Lo copio y lo pego. Luego, ¿qué hago? Transformo el verbo en sustantivo, ¿cierto? Como Arjona. Porque resulta y pasa que esto deja de ser un verbo y pasa a ser un algo. ¿Qué es esto? Entonces, justamente está acá. Determinación, determinación, el impacto, y de ahí para allá es igual, porque solamente el paso 2 es transformó el verbo en sustantivo. No hay que hacer nada en el segundo paso. Identificar, identificación. Análisis, no me digan, analizar no es analización, sino análisis, ¿cierto? Buscar, no es buscación, es búsqueda. ¿Bien? Y por último hago el mismo paso del paso anterior. Conecto. Es decir, determinación del impacto. Uy, está como raro. Determinación del impacto. A veces me van a hacer falta letras, a veces me van a hacer falta palabras, a veces me sobran palabras. Conecto. Pero miren que tiene que ver, entonces acá está, digamos que completo. ¿Cómo se llama la investigación? Mi investigación se llama Determinación del impacto de la disminución del consumo de usuarios que tienen perros, cachorros de raza pequeña en el AMB en la plataforma Like. Ese es el título. Y a pesar de que lo hallo acá, lo debo poner en la portada. Pero es mi cuarto paso porque para saber cómo se llama, pues debo saber qué va a hacer. ¿Y qué va a hacer? El verbo, el objetivo. Este es mi objetivo general. ¿Y cómo construye ese objetivo general? A partir de la pregunta problema. ¿Listo? Luego vienen los objetivos específicos, que ya los hablamos. O sea, cuando ya tenemos el título, ahí sí hacemos los objetivos específicos. El título se va para arriba, a la portada, pero lo construimos acá. ¿Listo? Ya dijimos que los objetivos específicos, debo coger mi objetivo general y lo fracciono. Lo parto en diferentes objetivos más pequeños, secuenciales, que haya una base, que con esa base luego paso a la parte 2, ¿cierto? Luego a la parte 3, luego a la parte 4, 5, 6, los que sean necesarios. Que deben ser mínimo 2 en la vida real y pues máximo, mínimo 3 en la clase. Que hay un principio de completitud. Recuerden que con esos objetivos que yo me planteo, si son 3, debo permitir verla que claramente se logra el objetivo general. Y por último, que no se redactan en viñetas sin el número. ¿Listo? Entonces, hasta ahí pues vamos a llegar en este espacio. Recuerden que los objetivos trazan ese camino para lograr alcanzar algo. Y los objetivos se derivan de la pregunta problema. El objetivo general se deriva de la pregunta problema. En ese orden vamos así. Tema, problema, definición del problema, pregunta problema, objetivo general, título y objetivos específicos. Que mi título lo hallo acá, lo subo a la portada, porque así se va a llamar mi documento. Pero eso es lo que quería contarles hoy. Gracias por estar tan
atentos a justamente lo que estamos viendo. Espero verlos en una próxima ocasión.